Hola, mi nombre es Matías Gutiérrez, soy de la iglesia de Buena Fe. Estudio enfermería. Contar un poquito de mí. Eh, Tengo 24 años. Eh, Soy un joven que se caracteriza por ser muy alegre, casi siempre ando sonriendo y es como mi esencia. Rara vez ando triste y cuando tiene que ser una tristeza muy grande para que pueda notarse en mi rostro, porque el Señor me hizo alegre. Eh, yo en esta oportunidad quisiera contar un testimonio. La verdad es que mi testimonio se remonta en el año 2016, a finales ya del año 2016, en donde durante ese año yo estaba estudiando técnico en comunicación audiovisual. Por eso ustedes me ven con las cámaras siempre grabando, sacando fotos, gracias a esa carrera. Pero a finales de ese año recibo una noticia muy lamentable. La verdad es que yo me crié con mis padres, pero también con mis dos abuelas, que es mi abuela por parte de mamá y mi abuela por parte de papá. Me crié, nuestra familia vivía al lado, vivía en una casa y en la casa de al lado vivía mi otra abuela, entonces mi crianza fue en ese núcleo. Pero en el año 2016, no recuerdo el mes, pero más o menos como en octubre, recibo la noticia de que mi abuela por parte de papá tenía un cáncer estomacal. A mí me chocó mucho porque ustedes comprenderán que yo me crié por ellos. Entonces recibir esa noticia la verdad es que no fue para nada fácil. A mí cuando me contaron, la verdad es que fue como un balde de agua fría que a uno le tira por la espalda, porque nunca me imaginé que alguien de mi familia iba a tener o iba a padecer esa enfermedad, porque la verdad es que cuando uno escucha la palabra cáncer, de inmediato se le viene a la cabeza la palabra muerte. Entonces recibo esa noticia y mi mundo cambió completamente. Si bien nunca en mi rostro se notaba con tristeza, nunca me achaqué, siempre mantuve mi rostro alegre porque no quería que las demás personas se preocuparan por mí. No quería que me preguntaran todos los días que cómo estaba ella, ni tampoco quería que me anduvieran todo el día preguntando, porque a mí cada vez que me preguntaban por ella a mí me afectaba. Pasando el tiempo, ya en diciembre a mi abuela va a médico y le dan 2 meses de vida. Nuevamente recibo esa noticia y más me afectaba. Mi abuela se llamaba Marta y yo le decía Ta. Desde muy chiquitito le decía Ta y ella era mi Ta. Entonces, cuando me dicen, no, el doctor dijo que a tu abuela le quedaban 2 meses de vida, yo no hallaba qué hacer. Desde el momento cuando supe que mi abuela tenía cáncer, de inmediato comenzó mi trabajo espiritual. Yo me arrodillaba al Señor y lo único que le pedía era que Él la sanara. Si bien no era que Él hiciera su voluntad con ella, sino solamente que la sanara porque yo la necesitaba. Yo necesitaba más tiempo con ella, necesitaba que ella estuviera viva. Fue pasando el tiempo y la salud de mi abuela se fue decayendo cada vez más. A mí me preguntaban mis amigos, mis primos, familia, que me preguntaban cómo estaba ella. Y yo siempre les decía, bien, está bien, amaneció mejor. Amaneció un poquito delicada, pero bien. Nunca me atreví a contar la verdad, por decirlo así, de que ella simplemente día que pasaba iba muriendo día a día. Entonces, ya en enero ya quedaba un mes de lo que el doctor había dicho, entonces
Mi abuela ya postrada en cama, ya no se levantaba, casi ya ni hablaba. Y fueron momentos muy dolorosos y yo me aferraba a la oración, yo oraba día, noche, madrugada, a la hora que fuera. Y mi oración siempre era la misma: Señor, sánela, Señor, sánela, sánela. Tanto era mi deseo de que el Señor la sanara, que yo trataba de estar en todos los trabajos de la iglesia. A lo mejor mi familia muchas veces se juntaba o mis padres iban a la playa, pero yo no iba con ellos, yo me quedaba acá porque había trabajo en la iglesia. Y yo sentía que si yo trabajaba al Señor, el Señor me iba a dar lo que yo quería, que era que Él mantuviera viva a mi abuela y sana. Pero llega el día de febrero, un día 14 de febrero, en donde ya mi abuela fallece. Cuando ella da su último suspiro, yo me fui de ahí. Atrás de la casa de mi abuela hay unos canales, hay un bajo, en donde yo siempre iba a caminar con ella. Íbamos a buscar menta, poleo para tomar mate en los días de invierno. Y cuando ella falleció, yo me fui corriendo hacia allá. Y algo que me arrepiento que hice ese día fue que yo, con mucho, no sé si odio, pero con mucho rencor, miro al cielo y le digo al Señor que por qué. Le digo: Señor, ¿por qué me quitó a lo que yo más quería? ¿Por qué me quitó a la taza y usted sabía que yo a ella la necesitaba? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué no me respondió las oraciones? ¿Por qué no me dijo o no estuvo ahí cuando yo le pedía? Y sabe que el Señor durante todo ese tiempo permaneció en silencio. Ese día yo miraba al cielo, estaba todo en silencio. En eso me llama mi mamá, me dice: Matías, anda, vente para la casa porque ya contratamos el servicio para que te despidáis. Cuando ya mi abuela la colocan en el ataúd, en el cajón, sabe que yo ahí recién asimilé de que ella ya se había ido. De ahí empezó un proceso, tuve mucho apoyo de los hermanos de la iglesia, tuve apoyo de mi familia, de todos, pero yo me sentía solo. Fueron pasando los meses y sabe que yo lo único que quería era sentir o escuchar la voz del Señor. Pasó marzo, abril y yo bueno, no tuve diagnóstico médico, pero yo sí caí en una depresión muy grande. No quería nada. Yo iba a la iglesia solamente por ir. Iba porque era domingo y había que ir a la iglesia. Yo no fui criado en cuna de oro, como se dice. No fui criado en el evangelio, pero sí desde el año 2010 que yo asisto a la iglesia. Y desde ese día siempre muy fiel al Señor. Rara vez fallaba un domingo o un jueves. Pero durante ese año, el 2017, yo iba a la iglesia por ir nomás. Porque era domingo, porque había que ir a la iglesia, yo toco trompeta, entonces tenía que ir a tocar trompeta a la iglesia. Pero no lo hacía para el Señor, sino que lo hacía por tocar nomás. Y en ese momento yo doblaba mis rodillas y nuevamente le pedía al Señor que Él me hablara. Le decía: Señor, ya usted se llevó a mi abuela, pero yo estoy mal. Señor, yo me quedé acá, yo me quedé solo. Señor, yo le decía llorando: Señor, necesito que usted me hable. Necesito escuchar su voz. Fue tanto el deseo, fue tanto el anhelo, tanta la angustia de poder escuchar la voz del Señor que yo iba a todos lados donde hubiera servicio, porque anhelaba escuchar la voz del Señor. Pero lo que yo quería era que el Señor me hablara a través de un hermano. Eso quería yo, que el Señor tomara un hermano en instrumento y me hablara a mi vida. Y yo iba a los templos anexos, estaba los jueves en la iglesia, los sábados, domingo, día que hubiera servicio, yo ahí estaba porque ese era mi anhelo. Y fueron pasando los meses y el Señor permanecía para mí en silencio. Yo vi ese año cómo el Señor le hablaba a otros hermanos,
cómo se derramaba en los servicios el Espíritu Santo y el Señor tomaba instrumentos y le hablaba a los hermanos. Le hablaba a hermanos que estaban al lado mío y a mí no me hablaba. Y en ese momento yo lo único que le decía al Señor, Señor, hábleme. Y yo ya no podía más, yo no sabía qué hacer. Saben, era tanta la angustia que yo sentía que yo tomaba mi bicicleta y me iba, salía. Aquí al lado de la iglesia, al frente, hay un canal que todos conocen. Yo me iba por ese canal en bicicleta hasta donde diera para allá. ¿Sabe? Muchas veces, yo nunca he intentado quitarme la vida, nunca. Pero ese año, esa vez, yo siempre que iba a andar en bici miraba el agua. Pero nunca se me pasó en la mente tirarme ni nada de eso, solamente la miraba. Y angustia, ¿sabe qué? Yo cada vez que salía de mi casa era puro llorar. Yo en la noche lloraba. Lloraba en la noche porque era la única forma en donde mis padres no me vieran. Si bien ellos me apoyaban, me consolaban, pero yo me sentía solo. Yo me sentía que nadie me entendía. Sentía que nadie estaba junto a mí. Que todos se reunían, se reían, pero como que a mí no me veían. Entonces me empecé a alejar de muchas cosas, me empecé a alejar de mis amigos, me empecé a alejar de mis primos, en mi familia también me alejé un poco de mis padres. De verdad que me aislé porque yo ya no sabía qué hacer. Yo iba pocas veces al cementerio porque cada vez que yo pisaba el cementerio, sabe que yo volvía muy mal. Yo iba solo, siempre le decía a mi mamá, yo al cementerio voy solo porque voy solo. Y era porque cada vez que yo compraba a lo mejor una flor y me iba caminando hacia adentro, iba recordando cuando llevábamos en el funeral a mi abuela. Iba recordando la alabanza que se le cantó cuando la llevábamos para adentro y empezaba a llorar, a llorar, a llorar. Llegaba allá donde está ella sepultada y era puro llorar. Llorar, llorar. Y entre medio de ese llanto yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? Se olvidó de mí. Yo me sentía en un hoyo gritando solo, ayúdenme, aquí estoy. Y sentía y veía cómo todos rodeaban ese hoyo, pero nadie me veía. Este testimonio yo no lo había contado nunca y hace muy poquito el Señor tocó mi corazón de poder contarlo en grandes rasgos, pero de verdad yo no sabía qué hacer. Y fue un momento en donde ya fue pasando el año 2017, en junio, julio, por esa fecha, yo ya era día domingo, me estaba vistiéndome y yo le dije al Señor, no con furia ni enojado, sino que solamente le dije, Señor, hoy día es mi último día que yo le sirvo a usted. Hoy día, Señor, yo me despido. Esas fueron mis palabras en mi mente ese día domingo. Llegué a la iglesia, sabe que yo siempre llegaba a la iglesia a saludar a todos los hermanos, a todos. Y ese día yo llegué y abrazaba a algunos hermanos porque yo ya sabía lo que iba. Yo iba a despedirme y en la iglesia la verdad es que vieron hermanos que me entregaron mucho cariño. Y yo ese día me senté en mi puesto, ya alabábamos al Señor, tocaba mi instrumento y en la primera oración me acuerdo que yo doblé mis rodillas y yo le dije, y ahí le di gracias al Señor. Estuve meses que nunca le agradecí un día al Señor. Desde que Él se llevó a mi abuela, yo desde ese día que no le agradecí ni un día al Señor. Y ese día yo me acuerdo que dobló mis rodillas y le agradezco. Y le dije, gracias Señor por todo.
gracias por cuidarme. Y ahí le dije, gracias Señor por permitirme estar todo ese tiempo que estuve con ella, con mi abuela. Y le dije, pero Señor, yo hasta aquí llego. Aquí termina mi carrera como cristiano. Y ya nos levantamos de esa oración, volvimos a cantar. Y sabe que la iglesia se gozaba. Pero yo no sentía nada. Yo miraba, yo decía, qué ganas de poder sentir lo que el hermano siente. Era mis hermanos como si fuera un fuego del Espíritu Santo y yo fuera un carbón mojado ahí al medio, porque un carbón mojado no prende con nada. Entonces así me sentía yo en ese día. Fue tanto así que ya llegó el momento de la palabra, y cuando ya estaba terminando la palabra, sabe que yo cierro mis ojos y el Señor me hace recordar todos los mensajes que los domingos, los jueves, los viernes y todos los servicios habían pasado hasta esa fecha, y todos los mensajes eran para mí. Todos los mensajes decían, yo estoy contigo, no estás solo. Cuando tú lloras en tu cama, yo te seco las lágrimas. ¿Saben, mis hermanos? Cuando el Señor me hace recordar todos esos mensajes, corrían lágrimas por mis ojos. Y lo único que le dije en esa oración después de la palabra fue perdón. Perdón, Señor, le dije, porque yo me quería ir. Y yo le decía, Señor, yo lo único que quería era esto, era que usted me hablara. Y yo no sentía que me hablara, y el Señor tomó la palabra de Él para hablarme día a día a mi vida, y yo sin darme cuenta. Sabe que desde ese día fue como una llama que se volvió a encender en mí. Desde ese día cambió mi rostro, desde ese día volvió la alegría. Y sabe que después fue pasando el tiempo y el Señor me hacía sentir de que muchas veces nosotros pedíamos, pero no pedíamos la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor nosotros no la entendemos. Y era la voluntad del Señor llevarse a mi abuela, porque Él la había salvado. Mi abuela era católica, ella no servía al Señor. Y el Señor tomó esos medios para que ella fuese salva. Y eso es lo que yo no entendía. Entonces desde ese día yo fui comprendiendo eso, y el Señor me fue hablando a través de su palabra, porque muchas veces, no sé si a ustedes les puede pasar, pero muchas veces anhelamos que nos hable el Señor a través de un instrumento, un hermano en lenguas. Pero no es la única forma en donde el Señor nos habla a nosotros, sino también a través de su palabra. Y cuando el Señor me habla y me dice, hijo, yo estoy contigo, sabe que desde ese día fue, como le decía, un fuego que volvió a arder en mi interior. Yo no soy, por decirlo, un hermano que a lo mejor en toda la alabanza a lo mejor está con sus brazos en alto, no. Pero sabe que cuando siento las caricias del Señor, lo único que le digo es gracias. Y cada oración que yo hago siempre empiezo agradeciéndole al Señor, porque Él me da todo. Entonces este testimonio, mis hermanos, quiero que lo cuento porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros, pero de diferentes formas. A uno les puede hablar a través de un instrumento, a otro le puede hablar a través de su palabra, a otro les puede hablar hasta por una acción que haga alguien en la calle. ¿Sabe? Como algo breve, yo en el año 2017, claro, cuando mi abuela ya había fallecido, ahí yo hice un preuniversitario ese año en Talca y en el CEPECH, y en la 5 Oriente ustedes saben que hay unos carritos de donde venden completo. Y yo pasaba todas las mañanas por ahí, y un día la señora que atiende el carrito me queda mirando y me dice, usted tiene algo especial. Y yo la quedo mirando y le digo, ¿por qué? Le dije, si aquí pasa mucha gente a comer completo, le dije,
¿por qué voy a ser tan especial yo? Y ella me dice, su rostro. Me dice, su rostro tiene algo especial que ninguna persona tiene. Y sabe que yo en mi interior lo único que decía, gracias Señor, porque usted se refleja en mí. Y quizás pasó ese proceso porque fue en ese mismo año. Y en ese carrito, el Señor una vez más me volvió a demostrar que Él estaba junto a mí. Es por eso que les animo a ustedes, si tienen alguna necesidad, no cese. No cese clamándole al Señor. Si siente que le ora y siente que el Señor no está junto a usted, el Señor allí está. Y como bien dice una alabanza, que muchas veces cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando. Y ese es mi testimonio y es lo que yo les puedo contar a ustedes. Si bien cuando lo conté por primera vez corrieron muchas lágrimas por mis ojos, y fue porque yo a nadie le había contado ese testimonio, ni siquiera mis padres lo sabían, nadie. Y ahora a lo mejor no hubieron lágrimas, sí hay gozo, quizás no lágrimas, pero es porque el Señor me demostró de que Él en todo momento está junto a mí. Y yo de verdad les quiero instar a cada uno de ustedes que siga orando al Señor por su necesidad. Y pídanle la voluntad del Señor. A lo mejor el Señor va a hacer su voluntad y ustedes no la van a entender. Porque en la Biblia hay una porción bíblica que dice que los caminos del Señor están por sobre nuestros caminos. Entonces nosotros no la entendemos, pero el Señor nos va a dar un día en donde nos va a decir y nos va a enseñar lo que Él hizo y lo que va a hacer con nuestras vidas. Para el Señor que me bendice, tributo toda honra y toda gloria.